aquí en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Pues bueno, me gusta iniciar con esta imagen que es el incendio Dixie, el segundo más catastrófico en la historia de California, que implicó la muerte de 16 personas, cerca de 150.000 hectáreas. Y pues vemos esta imagen pues, de desastres, y pues sí se reconoce que los incendios son grandes transformadores de los paisajes forestales. Lógicamente pues genera la movilización de los cuerpos de emergencia, miles de combatientes que van a pie o de forma aérea pues a atender, a combatir estos incendios. Hay un enorme impacto mediático también en los medios de comunicación, sobre todo en esta época, en el caso de México, que estamos en la temporada de incendios. Por ejemplo, esta mala calidad de aire pues, que estamos respirando pues, es producto de tantos incendios que hay en los alrededores. Entonces, pues esto pues, ha derivado también de normas legales. Por ejemplo, a nivel estatal, pues existen sanciones, multas, incluso penas de cárcel para quien se sorprenda o quien se culpabilice de generar incendios deliberados. Y ya a escalas más grandes, pues esto deriva en políticas públicas, por ejemplo, los programas de manejo del fuego que maneja el gobierno federal. Pero lo que ha prevalecido es una política de supresión y combate de estos incendios. Por ejemplo, los gobiernos estatales, municipales y federal, pues se empeñan mucho en propaganda de decirnos pues qué están haciendo en contra de los incendios. También la elaboración de personajes, por ejemplo el oso de Smokey en Estados Unidos, o la ardilla Sabby en el caso de Conafor de México, pues que invitan a la población, sobre todo a los niños, pues a concientizarnos sobre incendios forestales. Y pues también infografías que bien hacen en informar a la población sobre los incendios que generan los incendios. Pero no todos los incendios son iguales, sino que el daño, digamos, el efecto sobre los ecosistemas, pues está definido principalmente por sus atributos, la intensidad, la frecuencia y la severidad, además de otros atributos que es la estacionalidad, interacción con otros disturbios, distribución espacial, superficie y duración, que estos conforman lo que se llama el régimen de fuego. Entonces los incendios se van a caracterizar dado este régimen de fuego. Entonces pues podemos distinguir entre dos tipos de ecosistemas, aquellos adaptados al fuego o los sensibles al fuego. Los primeros pues experimentan fuegos frecuentes y debido a eso pues las especies han desarrollado adaptaciones anatómicas para resistir el fuego, como las cortezas gruesas en el caso de los pinos. También la recuperación de las poblaciones después de estos tipos de incendios pues es bastante rápida. Entonces este tipo de ecosistemas pues destacan los bosques de coníferas, pastizales, bosques de encino y chaparrales. En cambio, los ecosistemas sensibles al fuego, pues ahí los incendios son poco frecuentes o incluso ausentes. Hay una alta mortalidad cuando ocurren y la regeneración arbórea es muy limitada o incluso ausente. Y entre estos destacan el bosque tropical, el manglar, el humedal, la tundra o el bosque ripario. Entonces, en este tipo de ecosistemas sensibles, pues sí es necesario pues, evitar la ocurrencia de incendios a comparación de estos, de los adaptados. Incluso dentro de los adaptados pues existe una variación en cuanto a las propiedades de los incendios. Por ejemplo, el bosque de coníferas, que también tiene una gran heterogeneidad en cuanto a la composición de especies. En bosques montanos, por ejemplo, en las cimas, en las partes más altas, pues habitan géneros como los abies, picea, los abetos, los oyameles, que conocemos aquí en México. Y en el caso de elevaciones menores, bosques de pinos o de juníperos que están sujetos a condiciones más secas. Entonces, donde hay condiciones más húmedas, mayor humedad relativa en las cimas de las montañas, los incendios son poco frecuentes, pero de alta severidad e intensidad. En contraste, donde son condiciones más secas, pues son incendios muy frecuentes porque los combustibles se secan muy rápido, pero son de baja severidad e intensidad, pues dado también pues, que se queman bastante frecuente. Y hay elevaciones intermedias, por ejemplo, los bosques de pino o oyamel, que podemos denominar también bosques mixtos de coníferas, pues hay un régimen de fuego mixto con una mezcla de entre ambos tipos de incendios. Existe bueno, hasta hace un año y medio había indicios de que la frecuencia de fuegos también variaba a una escala mucho más grande, de forma latitudinal. Entonces había estudios que documentaban incendios cada 100 años en bosques allá del norte de Estados Unidos, en Canadá y Alaska, o sea, poco frecuentes, de alta severidad e intensidad. En cambio, en México, en bosques tropicales montanos, los incendios ocurren cada 10 años o incluso menos.
Entonces, pues esto nos interesó a mi asesor, el doctor Mendoza, y a mí, pues corroborar si existe este gradiente latitudinal de la frecuencia de fuegos. Incluso, pues probar si los incendios son más frecuentes en bosques tropicales montanos, pues debido a este gradiente latitudinal. Pero no debemos olvidar que el régimen natural de fuegos pues ha sido alterado debido a tres procesos. El primero fue la colonización europeo-americana desde los siglos XVII hasta el siglo XIX, donde pues inició la introducción del ganado de terrenos forestales, se inició el aprovechamiento maderable a gran escala y de forma intensiva, y pues el cese de fuego para proteger esos recursos maderables, principalmente para la construcción de ferrocarriles y de las minas también. Y particularmente en Estados Unidos y Canadá se dio una política de supresión de fuegos pues bastante efectiva, bastante, digamos, agresiva, que coincide también con el establecimiento de las primeras áreas naturales protegidas, coincide también con fuegos catastróficos como el bushfire, el testigo fire, pues que implicaron la pérdida de millones de hectáreas de bosques en Estados Unidos. También la influencia de la teoría prístina de la naturaleza, que consideraba los disturbios pues como agentes negativos en contra de los ecosistemas, y el decreto de leyes contra el uso del fuego tanto a escalas estatales en Estados Unidos como a escala nacional. En México pues es una historia particular, pues hemos estado inmersos en guerras, en desestabilidad política prácticamente desde la independencia, y no fue hasta el primer presidente, digamos, estable, que fue Lázaro Cárdenas del Río, que fue el primero que inició una política pues de manejo de tierras, inició el reparto agrario a los campesinos sin tierra, pues fue una de las justicias de la Revolución Mexicana. Se establecieron las primeras áreas protegidas y las primeras políticas de aprovechamiento maderable. Pero a comparación de Estados Unidos y Canadá, en México inició pues bastante después. Y lo podemos ver en esta línea del tiempo. Entonces, en Estados Unidos de América y Canadá, la colonización europeo-americana llegó hasta 1905, cuando se estableció de forma legal y de forma activa la supresión del fuego. Y en cambio en México pues fue hasta 1936, con la formación de los ejidos, pues que se dio esta, pues no una política digamos así efectiva como Estados Unidos, pero sí una influencia de la formación de los ejidos en disminuir la frecuencia de los incendios. Pero fue en el caso de Estados Unidos y Canadá en 1974 cuando se dieron cuenta que excluir el fuego de los bosques pues representaba más bien un peligro para los ecosistemas. Entonces se dio la política de manejo del fuego, donde incluso se reincorpora el fuego como una herramienta de manejo forestal. Y en México pues esto ocurrió hasta 2014, cuando la CONAFOR pues creó de forma formal la Gerencia de Manejo del Fuego. Entonces, ¿qué pasa cuando excluimos el fuego? Esta es una fotografía de 1936 en el este del estado de Washington, en blanco y negro todavía, donde se ven pues, un ambiente bastante heterogéneo, con fragmentos de bosque maduro, otros de bosque más joven, en matorrales, en pastizales. Pero si quitamos el fuego, lo que pasa es esto: se acumulan los combustibles forestales a lo largo del tiempo, aumenta la densidad arbórea y hay recambio de vegetación con especies más flamables, o sea, por ejemplo, de pinos. Ahora predominan los oyameles, que son más flamables por las hojas que tienen, las acículas que tienen aceites, entonces se prenden más fácil. Entonces a lo mejor se ve más bonito para la foto del Face, para el Instagram, y todo forestado. Pero lo que está pasando aquí es que se está alterando la frecuencia natural de incendios forestales, que puede derivar pues, en estos fuegos catastróficos, que es lo que vemos en las noticias, sobre todo entre septiembre y octubre, en el caso de Estados Unidos y Canadá. Esos mega incendios pues, son producto pues, de la alteración durante casi 100 años, incluso más. O sea, ocurre lo que se pretendía evitar. Lo bueno es que ya estamos aprendiendo. Entonces, pues, dados estos antecedentes, pues nos planteamos dos preguntas de investigación. El primero, pues, si existe este gradiente latitudinal en la frecuencia de fuegos en los bosques de coníferas de Norteamérica. Y el segundo, pues, reconstruir los patrones espaciotemporales de alteración de frecuencia de incendios también en bosques de coníferas de Norteamérica. Entonces, pues, los objetivos del primer caso, pues, fue identificar la frecuencia de fuegos en estos bosques, evaluar si existía ese gradiente latitudinal y evaluar el efecto de factores, digamos, ambientales, la elevación del tipo de vegetación sobre la frecuencia de fuegos. Y en el segundo caso, pues identificar los sitios y bosques donde ha existido esa alteración del régimen de
fuegos y representar cartográficamente pues el avance del cese de fuegos que ha ocurrido en Norteamérica. Entonces, pues lo que hice fue revisar 122 artículos, 10 tesis de posgrado, 2 libros y 16 reportes técnicos sobre reconstrucciones de la historia de incendios utilizando técnicas dendroecológicas. Lo que quise saber pues, es si existía cambios en el intervalo medio de retorno de fuegos, que no es más que nada que el número promedio de años entre un incendio y otro. O sea, se ocurre cada 10 años, cada 200 años, cada 500 años. Este tipo de estudios pues, se basan en que cuando ocurre un incendio se hace un daño en la madera de los troncos de los árboles, entonces se generan estas cicatrices de fuego, se llaman caras de gato también. Y entonces pues nos pueden decir, o sea, queda el registro de este daño en estas cicatrices de fuego, y entonces podemos saber el daño de incendios pues de forma anual, con una precisión anual. Entonces pues generalmente se saca una rodaja, una sección transversal, se pulen, y entonces ya se puede saber el daño de incendio. Con esta información pues podemos generar una cronología de fuego, donde cada línea horizontal es un árbol, cada línea vertical es un año de incendio. Entonces, donde se alinean muchas líneas verticales, pues quiere decir que ya ocurrieron incendios pues, en ese año y de extensión bastante grande. Eso lo podemos relacionar después con el establecimiento arbóreo, que si después de incendios, pues la población de árboles se regenera. Entonces construí una base de datos donde documenté las coordenadas geográficas, intervalo medio de retorno antes del cambio del régimen de fuegos, el intervalo medio de retorno después de que se integró la frecuencia de fuegos, el tipo de bosque, que como les comentaba, los bosques de coníferas no son homogéneos, sino que por lo menos existen estos 9 tipos de bosques, 10 tipos de bosques de coníferas, entre los que se encuentran el chaparral, sobre todo en la costa de California, Baja California, bosque de pino piñonero y junípero en el norte de México y sur de Estados Unidos, bosque de pino ponderosa también en el sur de Estados Unidos, mixto de coníferas en elevaciones intermedias en toda Norteamérica, bosque de pino de altura, que es el bosque del Pinus carpegi, o sea que crece a más de 4.000 metros de elevación en las principales montañas aquí de México, bosque de oyamel, como el que vemos allá en la mariposa monarca o cuando llegamos a la Ciudad de México, bosque de ave religiosa, bosque de abeto Douglas, sobre todo en el norte de México, pero en la costa oeste de Norteamérica, bosque subalpino, pues en localidades subalpinas, sobre todo en las montañas rocosas, y bosque boreal, pues en Alaska. También documenté el año de disrupción del intervalo medio de retorno de fuegos, el último año de incendios, y si la tierra era área natural protegida o área manejada. Pues aquí les tengo la distribución de los bosques de coníferas y la distribución de los 476 puntos o donde se han reconstruido cronologías de fuegos. Entonces pues incluyen desde el centro de México hasta Alaska. Entonces, para evaluar el gradiente latitudinal de la frecuencia de fuegos, pues hice una regresión no lineal generalizada, modelo CAM, para evaluar el efecto de la latitud, elevación y tipo de bosque, y además un mapa del intervalo medio de retorno de fuegos a través de una interpolación del inverso de la distancia ponderada. Y para evaluar la alteración de la frecuencia natural de fuegos, pues si tengo los dos intervalos de retorno, el natural y el alterado, pues yo puedo saber la discrepancia, o sea cuánto varían entre ellos. Pues evaluar si hay diferencias en bosques de coníferas y 3 mapas: el año de disrupción del régimen de fuegos, año de cese de fuegos y la discrepancia entre ambos intervalos. Entonces, pues en cuanto al gradiente latitudinal, pues sí existe un efecto de latitud con respecto a la frecuencia de fuegos. Entonces, pues a medida que nos acercamos a Canadá, a Alaska, pues disminuye la frecuencia de fuegos, el intervalo medio de retorno aumenta. También pues existen diferencias en cuanto al tipo de bosque de coníferas, donde pues el bosque boreal y el bosque subalpino pues son los que tienen una menor frecuencia de fuegos. O sea, se pueden quemar desde 40 hasta
hasta 160 años en el caso de los bosques boreales, o sea, incendios cada 160 años. Y la elevación pues no tuvo un efecto, digamos, cuando junté las sierras, todas las sierras, pero ya cuando disecté por sierra pues sí hubo un efecto, pero no tan significativo. Lo que sí es que cuando evalué solamente la latitud, la R cuadrada pues fue de 0.40, pero cuando inserté la elevación y el tipo de bosque, esta relación mejoró hasta 0.71. Entonces quiere decir que la elevación, el tipo de bosque y la latitud interactúan para conformar la frecuencia de fuegos. Entonces, pues aquí está el mapa. En Alaska, en la sierra de Alaska, pues los incendios ocurren entre 80 a 146 años. En cambio, en el centro de México, en el sistema volcánico transversal, entre 4 a 6 años. Entonces, pues, ¿qué contraste? Este gradiente pues se va moviendo lógicamente hacia el norte. Entonces, en las montañas rocosas del norte, montañas rocosas del sur, pues tenemos frecuencias entre 26 a 45 años. Pero aquí lo importante pues es reconocer que el archipiélago madrense, entre Arizona y Sonora, la Sierra Madre Occidental y el sistema volcánico transversal, pues tienen incendios pues bastante frecuentes. Y podría ser que la Sierra Madre Oriental también, nada más que los estudios se han enfocado en bosques, digamos, más húmedos y no tanto en los bosques pues, más secos como los del piñonero. Entonces, ahí ya probamos pues, que sí existe ese gradiente latitudinal y tenemos los intervalos medios de retorno antes de la disrupción. Pero ahora, cuando se alteró el régimen de fuegos, pues vemos que con respecto al número de sitios, pues lo que predominó fue el cese de fuegos. O sea, ahí se suprimió el fuego. ¿Sí? En el 51% de los sitios en Estados Unidos, el 50% de Canadá y a escala de Norteamérica el 46%, pues predominó esta condición. Pero también el incremento en el intervalo de retorno, o sea, una disminución de fuegos, que ya sumando esas proporciones en Estados Unidos, en Canadá, en Norteamérica, pues casi llegan al 90%. En México, pues como ven, sucede una cosa bastante peculiar. Aún el 31% de los sitios evaluados, pues no hubo cambio en el régimen de fuegos, que eso tiene implicaciones que les voy a platicar más adelante. En cuanto a los bosques, también predominó el cese de fuegos, o sea, fue muy efectiva esa política de supresión de incendios. En el Chaparral, en el bosque de Abeto Douglas, en el de Abeto Boyanel, buen mixto de coníferas, pino piñonero junípero, ponderosa y subalpino. El único que no hubo cambio fue en el bosque boreal. Podemos decir que a lo mejor que porque están todavía en zonas remotas de Canadá y Alaska, donde pues todavía no llega el humano pues, a alterar la frecuencia de fuego. Que se ve en este diagrama de barras y bigotes. El naranja pues es el intervalo natural, el gris es el intervalo alterado. Y pues sí, incluso en el boreal podemos ver que el intervalo alterado es incluso menor que el natural, o sea, quiere decir que estos incendios se están quemando, estos bosques se están quemando más frecuentemente. Que pues sí es algo que hemos estado también evaluando con respecto al cambio climático, que puede ser una consecuencia de eso. Pero en todos los demás bosques, lo que sí se ve es que el intervalo de retorno pues es mucho mayor que el intervalo natural. Que pues eso puede tener consecuencias también pues bastante malas para los bosques, que vamos a ver más adelante. Aquí está el mapa de cómo avanzó la alteración del régimen de fuegos. Pues sí, aquí en el medio oeste, en el suroeste de Estados Unidos, donde coincide pues con la fiebre del oro y con el avance pues de los estadounidenses que fueron colonizando y nos robaron territorios de ahí también. Entonces fue ahí donde inició la supresión de incendios y se fue moviendo gradualmente hacia el norte, hacia el oeste, y tantito en el norte de México pues sí influyó esa política de supresión de incendios, pero lo importante es ver es que hay sitios con frecuencia intacta prácticamente en la Sierra Madre Occidental, el sistema volcánico transversal, algunos sitios de Coahuila y Texas y en algunos de Colorado, de Utah y de Arizona, no, de Nuevo México y Colorado, y que básicamente la frecuencia de fuegos pues es la misma, o sea, donde no ha existido una alteración es prácticamente en los bosques mexicanos.
Aquí está el mapa donde está el último año de incendios. O sea, aquí Nuevo México, en el sur de Colorado, pues el fuego ha estado ausente durante casi 140 años. O sea, hace 140 años que no existe un incendio ahí. Entonces ya se imaginarán todo el combustible que está ahí acumulado. Y ahora con más sequías, con el Niño, con el cambio climático, pues se esperan incendios pues, más catastróficos. También en la costa oeste de Estados Unidos, en las montañas rocosas del norte, y en algunas partes del sur de Canadá, pues es el mismo escenario. En cambio, en la Sierra de Alaska, en la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, en el cinturón volcánico transmexicano, pues ahí la frecuencia de incendios, el último año de incendios, pues es más reciente, o sea, todavía ahí se conservó la frecuencia natural de fuegos. Entonces, este es el mapa de la diferencia entre el intervalo natural y el alterado. Entonces, pues sí, lo que hemos venido viendo, que en Arizona, Nuevo México, pues es donde más discrepancia hay entre el intervalo alterado y el natural. O sea, ahí el intervalo alterado es hasta entre 14 y 25 veces más grande que el intervalo natural. Entonces, pues sí, ahí se está acumulando el combustible, ha aumentado la densidad arbórea, no hay fuegos desde hace 120 años. Entonces, pues el escenario del panorama pues es desolador. En cambio, la discrepancia es menor en algunas porciones aquí de la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y el cinturón volcánico transmexicano. Pero lo que a grandes rasgos nos dice este mapa pues es que pues se ha alterado el régimen de fuegos pues de manera importante en los bosques de coníferas de Norteamérica. Entonces, pues en el primer caso, pues ya probamos que sí existe este gradiente latitudinal, que se puede explicar por tres factores: la variabilidad climática, la carga de los combustibles y la dinámica poblacional. En el primer caso, pues los inviernos son muy largos allá en Estados Unidos, Canadá, Alaska, y las estaciones de incendios son muy cortas. Entonces, eso puede explicar que los incendios sean poco frecuentes. También las cargas de combustible, pues allá hay mucha carga de combustible acumulada, son más húmedas y pues tienen una probabilidad menor de incendiarse. En cambio en México pues hay tasas rápidas de crecimiento arbóreo, pues hay pinos Michoacana, pinos Montezuma que pueden crecer en 6 años ya tener 10 metros de altura. Y pues un tiempo rápido para la recuperación de poblaciones. O sea, después de incendios pues la recuperación de los rodales, de las poblaciones pues es bastante rápida. Y en el segundo caso, pues vemos que la disminución en la frecuencia de fuegos y el cese de fuegos son condiciones prevalecientes en los bosques de Norteamérica, que nos indican pues que las estrategias de supresión y combate pues han sido bastante efectivas. Pero esto tiene efectos sobre la estructura, composición, funcionamiento y regeneración de bosques, y donde puede ser mayor efecto pues en bosques adaptados a fuegos frecuentes de baja severidad e intensidad, como los bosques de pino ponderosa, pino encino, pino piñonero y junípero. Entonces, pues, en los sitios donde la frecuencia de fuego se ha mantenido intacta o con menor variación, que es el caso de la mayoría de los bosques mexicanos, pues se pueden utilizar como referencia para la restauración de la frecuencia de fuegos. Por ejemplo, la Sierra Madre Occidental, la Sierra de Arteaga en Coahuila, la Sierra de Zapalinamé en Coahuila, pues pueden ser puntos de referencia para restaurar el fuego. Por ejemplo, en la Sierra de Santa Catarina, Arizona, en el Pico San Diego, Nuevo México, en el Gran Cañón de Arizona. Pues porque básicamente pues comparten especies, comparten la misma fisonomía, la misma apariencia en cuanto a la estructura y funcionamiento de los bosques. Entonces, pues los resultados de este proyecto pues nos han ayudado a dos cosas: identificar los sitios y bosques con alteración del régimen natural de incendios forestales, lo cual nos puede ayudar a restaurar la frecuencia natural de fuegos en sitios donde el fuego ha estado excluido, donde ha estado ausente, donde ha sido disminuido. Y pues también nos invita a transitar de la supresión del fuego al manejo del fuego forestal, o sea, a través del manejo y monitoreo de combustibles forestales, o las quemas prescritas, o sea, reintroducir el fuego donde pues ha estado ausente durante décadas, o incluso más de un siglo. Entonces, pues, en estos 2 años de estancia postdoctoral, pues probamos que existe ese gradiente latitudinal en la frecuencia de fuegos, que la elevación y el tipo de bosque mejoraron esa relación, y también que este estudio permitió identificar los sitios y bosques donde la
secuencia de juegos o el cese de juegos pues ha estado presente. Los tipos de bosques donde pueden estar los efectos más negativos, que la supresión pues ha sido intensa y efectiva en Estados Unidos y Canadá, pero que los sitios y bosques de coníferas en México pues pueden funcionar como referencia para restaurar el régimen de juegos. Y pues quisiera agradecer al programa de becas postdoctorales, al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y al doctor Manuel Mendoza, aquí presente, pues, por las facilidades otorgadas para este estudio. Especialmente al doctor Mendoza, pues, que me ha motivado pues, a realizar este proyecto y a trabajar también de manera independiente, pues que ha derivado en estos productos, tanto en el proyecto de investigación como ya de forma independiente. Entonces, pues agradezco pues, al SIGA pues, por permitirme estar estos 2 años aquí entre ustedes. Pues muchas gracias por su atención.